Este episodio es patrocinado por Laboratorios Vidatec, comprometidos con tu bienestar. Feliz día, alegrías, bienvenidas a esta cuarta temporada de tu podcast Desinflámate. Soy Maru Méndez de Maru Healthy y hoy estoy muy contenta porque les tenemos un episodio que para mí es bastante especial porque vamos a arrancar esta temporada dedicada a la salud intestinal hablando sobre las histaminas y el déficit de la enzima DAO, para lo cual tenemos una invitada muy especial que es la nutricionista Maritza Graciela Ríos, que además de ser nutricionista es investigadora en el área de salud intestinal y además tengo el honor de que sea mi tutora de tesis. Bienvenida Maritza, socia, feliz día. Feliz día para todos, socia, buenos días. Hola Maritza, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí con nosotras para comenzar esta temporada y queremos recordarles que este episodio está patrocinado por Laboratorios Vidatec, así que vamos a entrar en materia. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días, gracias por la invitación, Maru. Gracias por la invitación, Maru. Doble Maru. Eso siempre es complicado en esta... Sí. Así que Maru 1 y Maru 2 Maru dicen 1 y también. Maru 2, de verdad, muchísimas gracias por la invitación y bueno, sobre todo hacer este tipo de educación para la comunidad de ustedes y que nos escuchan es magnífico porque así podemos aclarar un poco de dudas y de lo que tengamos, pues. Perfecto, vamos a entrar en materia. Voy a empezar yo preguntando, porque este es un tema que estábamos hablando ahorita antes de comenzar a grabar, que a mí me parece como que yo todavía, siento que necesito tener como elementos diferenciadores para entender un poco más, bueno, cuando es un tema de histaminosis, cuando no. Entonces vamos a empezar por lo básico. ¿Qué significa histaminosis o tener las histaminas elevadas, para hablarlo así muy coloquialmente? Ok, regularmente nosotros escuchamos de histamina como, o lo relacionamos con alergia. La gran mayoría de las personas que nos escuchan siempre escuchan histamina y alergia. En este caso, cuando hablamos de histaminosis, que es un exceso de histamina, nos vamos a referir a la parte intestinal, ¿sí? Entonces, una histaminosis tiene que ver con un exceso de la histamina a nivel exógeno, o sea, de lo que tú comes, y a nivel del intestino y circulatorio, o sea, entra a la circulación en la sangre y es como, vamos a ponerlo así para que se pueda entender, es como que hay un rebose de agua, o sea, se llena el vaso y se derrama el agua y entonces se produce la histaminosis. ¿Y qué es la histamina? Porque mucha gente va a preguntar, ok, pero es que ni siquiera sé qué es una histamina. Ok, cuando hablamos de histamina, vuelvo y les repito, tenemos que diferenciar el tema de la parte inmunitaria y la parte intestinal o metabólica, como le llaman en España, que es donde aprendí esto. Entonces, la histamina es una proteína como tal y dentro de esas proteínas se relaciona como un neurotransmisor. Entonces, nosotros tenemos varios receptores como conectores para que puedan entenderlos los que nos escuchan en diferentes sistemas, así como los neurotransmisores que ustedes han escuchado, serotonina, dopamina, la histamina también entra dentro de esta línea de neurotransmisores. Tenemos receptores en diferentes órganos, en diferentes zonas y eso se conecta con la histamina. Entonces, para que puedan entender y no lo relacionen exclusivamente con alergias o sistema inmunitario, la histamina, entendiéndose así, es una proteína y se considera un neurotransmisor, para poder entender. La histamina la tienen los alimentos. La histamina, no. No lo tienen los alimentos. Hay que dejar claro. La histamina viene de un aminoácido que se llama L-histidina, ¿sí? Y ella se transforma en el intestino en histamina. Se transforma en el intestino, y no me voy a ahondar en temas como más profundos o científicos, sino que se transforma en el intestino producto de las bacterias que tenemos a nivel del intestino. Okay. Entonces viene, para que puedan entender, todos los alimentos que contienen proteína, todos, se transforman en el intestino en L-histidina. Okay, pero se degradan ya. Pero también hay que, volviendo al tema inmunitario, tenemos en el sistema inmunitario, las células inmunitarias también pueden liberar histamina.
O sea, tenemos unas histaminas endógenas, nuestras propias, que las y unas libera, exógenas de los exacto, alimentos. Exactamente. Que vienen de así la es. proteína de los alimentos Que que vienen se de las degrada. proteínas, o sea, para poder entender, no es que, por ejemplo, el pollo tiene histamina, no, el pollo tiene L-histidina, que es un aminoácido, que se transforma en el intestino en histamina. En histamina, y es lo que causa como Así la es, pero molestia. producto de las bacterias. Hay una, no voy a decirlo, pero para que puedan entender ustedes, una descarbolización, o sea, son dos formatos o sea, en que se divide la L-histidina y la forma como se transforma en histamina. Ok, entonces ya eso sabemos que es importante. No es que el alimento per se tiene histamina, sino que el alimento, más que todo, las proteínas tienen este aminoácido que cuando llega al intestino, por las bacterias, se descompone y forma la histamina, y eso es lo que crea la reacción. Exacto, eso sumado a nuestras histaminas endógenas, entonces nos hacen tener diferentes reacciones. Pero ¿por qué se acumula? ¿Y cuál es la relación entonces con la famosa DAO? Les voy a explicar dos formas por qué se puede acumular. En este caso, pues nosotros tenemos dos enzimas. La que reconocemos y que ahorita muchos escuchan es la enzima diaminoxidasa, la DAO, se llama así. Y otra que se llama histidina N-metiltransferasa, que también degrada la histamina, que es la histamina endógena, y también la que viene por fuera, la exógena. Entonces hay una acumulación porque la actividad de esa enzima en el intestino delgado disminuye, ya sea producto de un problema gastrointestinal en algún momento de la vida que tuviste, o porque tomaste un fármaco como antibióticos, antiinflamatorios, anticonceptivos, o porque estás tomando actualmente algún antihipertensivo. Otra forma de tener la actividad enzimática DAO baja es porque naciste con un problema genético, entonces básicamente la actividad no se da completamente, ¿sí? Okay. Entonces eso hace que empieces a tener un exceso, porque si comes demasiados alimentos que se transforman en histamina, o en su efecto, para poder también entender un poquito, en el caso del pescado, cuando está afuera, producto de las bacterias, lo transforma afuera en histamina también. O sea, claro, son las bacterias en sí que transforman el aminoácido como tal, L-histidina, en histamina. Ok. Entonces, espero que sí, se pueda entender. O sea, ya sabemos entonces que es que a nivel de intestino hay una enzima, para que entiendan, la enzima es algo que simplemente va a degradar, ¿ok? Es algo que nos va a descomponer. Así es. Entonces hay una enzima que se llama la DAO, que es la que degrada las histaminas. En el intestino delgado, lo tenemos en el intestino delgado, lo tenemos un poco en el intestino grueso. Okay. Es por eso que los síntomas pueden ser en el intestino delgado, cuando hay problemas gastrointestinales, o en el intestino grueso. Cuando hay, por ejemplo, inflamación, que la gente dice, tengo inflamación, pero ojo, no se relaciona con estreñimiento. Okay. Hago la acotación en la parte de los síntomas. Ok, ¿y cuáles son los síntomas de yo tener de repente un exceso de histaminas porque no tengo la enzima suficiente para degradar? Ajá, ¿cuáles son los síntomas más característicos? En el caso de muchas mujeres que sufren de migraña, porque hay más mujeres que hombres que sufren de migraña, también puede, por ejemplo, haber distensión a nivel abdominal. Fíjense que también está relacionado con la gastritis. Puedes tener mucha gastritis, te han dado tratamiento. Ojo, el tratamiento puede ser efectivo en algún momento, te puede dar una condición que se llama dispepsia funcional, pero esto está relacionado también con un exceso de histamina que produce, por supuesto, la histaminosis, que nosotros llamamos. Entonces, eso puede estar relacionado. Puede haber dolor muscular relacionado con la fibromialgia, puede haber diarrea. Algo sumamente característico de la histaminosis es una diarrea. Ahora, los síntomas no son inmediatos, porque no es una alergia. Recuerden ustedes que las alergias son inmediatas, entonces esas son reacciones tóxicas, ¿no? O reacciones no tóxicas, pero dentro del contexto de alergia. Y la reacción puede durar 24, 48, 72 horas. Entonces,
entender al paciente cuando te da los síntomas de tengo dolores de cabeza o, por ejemplo, tengo distensión abdominal cuando como ciertos alimentos o tengo mucho dolor, amanezco con mucho cansancio, ese es otro de los síntomas, mucho cansancio. Mucha fatiga. Mucha fatiga al día siguiente, o sea, mucho cansancio al día siguiente. También amanece mucha niebla mental. Niebla mucho mental brain fog. también, eso también está dentro de los síntomas. A lo mejor 2 o 3 días o 3 días después, el paciente te dice, me salió una reacción que es inmunitaria, ¿verdad? Con una diarrea específica, entonces tú haces como el checklist. O sea, tú tienes que hacer en un paciente con estas características un histórico de 3 a 4, 5 días de lo que come. O sea, el recordatorio de 24 horas o lo habitual te ayuda un poco, pero tú tienes que ser más expertise en ver más allá los síntomas y lo que comió hace 3 o 4 días. También está relacionado, por ejemplo, cuando el paciente tiene intolerancia a los lácteos, que tiene que ver con la deficiencia enzimática de la lactasa. Ustedes piensen también en una deficiencia de la enzima DAO. Okay. Y ahí está asociado, hay un síntoma asociado que es como el enrojecimiento de la También. piel y la urticaria. Ese es de la parte dermatológica. Hay un checklist por sistema, donde tú puedes hacer, por ejemplo, sistema respiratorio. Tienes rinitis, tienes congestión, que eso se considera mucho con alergia. Entonces tú haces como un checklist, ¿okay? Y después, a nivel dermatológico, de la piel, tienes dermatitis atópica, tienes dermatitis seborreica, todo lo que está relacionado con piel, que está ligado al sistema inmunitario, que libera histamina. ¿Ves? Eso es endógeno. Luego te vas a la parte gastrointestinal, diarreas, distensión abdominal, no está relacionado con estreñimiento, para hacer la aclaración. Un paciente que te viene con estreñimiento y distensión abdominal no va por histaminas. No, es por ahí. ¿Ves? Eso me interesa porque ya eso es como ya claro, por lo menos y luego algo que ayuda. en el congreso de DAO que estuvimos en abril o mayo, si no me equivoco, o finales de marzo, o sea, fue entre marzo y abril, también decían, o sea, sujetos, ya personas con diagnósticos de niños con problemas del neurodesarrollo, mujeres con endometriosis, con migraña, con enfermedades autoinmunes, tómalos en cuenta para descartar una baja actividad de la enzima DAO, porque están haciendo muchos estudios y están haciendo mucha relación en este tipo de pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas y de neurodesarrollo y la deficiencia. Es que es amplio. Por ejemplo, yo he tenido pacientes con endometriosis y que tienen síntomas gastrointestinales, porque si ustedes ven mujeres con endometriosis tienen síntomas gastrointestinales, eso no está separado. 100%. Un paciente autoinmune tiene síntomas gastrointestinales. Lo que yo hago es, si tiene endometriosis, lo primero que hago, de una vez le mando a hacer la prueba de enzima DAO. De hecho, una de las enfermedades que tiene que ver con enfermedades inflamatorias intestinales, en este caso Crohn, yo les he hecho a los pacientes que yo he atendido con Crohn, les hago la prueba de la enzima DAO y la actividad enzimática está baja. Justo te iba a preguntar eso, ¿con qué pruebas se hace el diagnóstico? Ok, la prueba, pero bien puntual, es la de la genética. Pero tenemos la prueba de la actividad como tal, y la prueba de la actividad te dice el momento, o sea, para poder entender ustedes es que es como la fotografía, nos están tomando una fotografía y es el momento en el que en ese momento de la fotografía tenías esa cantidad de actividad. Si la tenías, por ejemplo, en 40, quizás mañana la tengas en 30 o quizás pasado mañana la tengas en 45. Y pero nunca se puede elevar otra vez. Dependiendo, o sea, la elevación va a depender de si es o no es genética. Si es o no es genética, efectivamente. Y en efecto, para hacer la prueba, se piden como unos parámetros, en que si es una paciente mujer y en edad fértil, no esté menstruando, no esté ovulando, que pares determinados medicamentos, ¿cierto? Que pares determinados medicamentos antes de hacerte la prueba, que no estés tomando probióticos y una serie de cosas antes de hacer la prueba para tratar de que sea, como dice Marita, más verídico, o sea,
¿Por qué por ejemplo, en las mujeres especialmente? Porque, por ejemplo, eso es otra cosa, es que esto es muy amplio. Por ejemplo, en la ovulación, en una mujer fértil hay aumento de los estrógenos. Sí. Y los estrógenos bloquean la actividad enzimática de la DAO. Ok, o sea que no es el momento, obviamente, para No es hacerte el la momento. enzima. Sí, entonces, es que esto es muy bonito aprenderlo en el caso de nosotros los que estamos en el sector salud, porque cuando tú vienes e identificas ese tipo de cosas, tú dices, haces el checklist y ves la sintomatología, o sea, la cara de la gente cuando te mira y te dice, es que yo sabía que yo no estaba loca. O sea, a mí me habían tratado por todo y me habían hecho todo y yo sabía que yo tenía algo, pero no me lo habían detectado. O sea, entonces... Me pasa como paciente y como coach que me llega gente así como que es que nadie me cree, la gente cree que yo estoy loca. No, no están locos. Y realmente, ¿sabes? Viendo todo este tema de cómo se relaciona entonces con los estrógenos y entender por qué entonces en etapa de ovulación o premenstrual tenemos diarrea. Muchas mujeres tenemos diarrea. Yo tengo pacientes con incontinencia fecal y yo le he hecho la prueba de la actividad enzimática de DAO porque era la que tenemos aquí en Panamá, y la actividad enzimática de la DAO la tienen baja. O sea, ya después uno tiene que identificar por qué sucede eso, ¿no? Ok, Y entonces, para identificarlo, perdón que les interrumpa, Sí, sí. pero les quiero recomendar la prueba de la actividad de la DAO y la degradación de las histaminas que nos ofrece Vidatec. El laboratorio es una prueba en sangre, bastante accesible. Los resultados están más o menos en unos 15 días y nos da información, nos da esa foto, como dice Maritza, del momento en el que te la hiciste para poder abordar todos estos síntomas que nos está contando la licenciada que pueden estar relacionados. Y para ahondarte un poquito de la prueba, esa prueba lo que tiene es que te da la actividad enzimática de la DAO y también te dice cuánto degrada de histamina. Entonces, si tú tienes una actividad enzimática de la DAO baja, te va a decir cuánto estás degradando histamina. Y la gran mayoría de muchos alimentos dentro del intestino, todos se transforman en histamina, o sea, así sean los vegetales. ¿Sí? Entonces, porque todos tienen una cantidad mínima de proteína como tal. Claro. Entonces, lo único que no tiene proteína es el agua, la sal y el azúcar. Exacto. Entonces, son tres cosas. Ok, ya sé de qué voy a vivir de ahora en adelante. Es muy cómico porque hay un artículo de investigación que dice eso, o sea, lo único de lo que tú puedes vivir si tienes un problema muy serio y dices, no puedo consumir nada de eso, son tres cosas. Yo tengo una pregunta. O sea, en caso de que yo me haga mi prueba de actividad de la DAO, porque tengo estos síntomas que mencionamos anteriormente, sufro de migrañas, me dan de repente evacuaciones líquidas a repetición y tengo fatiga. Y bueno, me lo mandaron a hacer y me salió baja la enzima DAO. ¿Ahora qué? O sea, ¿cómo se trata esto? ¿Qué pasa si no lo trato? O sea, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Mira, voy a responder la última parte. ¿Qué pasa si no lo tratas? ¿Qué pasa si no lo tratas? Vas a seguir con los síntomas. O sea, va a ser, y esto se puede agravar. Ok. ¿Sí? Los síntomas se pueden agravar. Los síntomas se pueden agravar y nadie le gusta estar enfermo. ¿Sí? Entonces, así que lo ideal es el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de acuerdo a los artículos? Yo al principio, cuando empecé a trabajar con pacientes con actividad enzimática de la baja, yo hice tal cual como decían los artículos de investigación. Me fui directo, soy del área de investigación, mi mente está en lo clínico y cuadrado en la investigación. O sea, cuando digo cuadrado es que los investigadores son cuadrados. Lo que dice investigación ni para izquierdo ni para derecho, es así. En el caso, cuando tú eres clínico, tú ves toda una gama amplia de cosas y tú dices, voy a hacer esto, voy a hacer eso. Entonces yo cuadradamente hice todo lo que decía el artículo de investigación. Se hace por fase. Hay un artículo de investigación donde te dice y lo han hecho en Europa, especialmente los suecos que son expertos en esta línea, después los austríacos, pero los suecos tienen hasta una página especial para histaminosis y también para otras condiciones parecidas a la histaminosis. Entonces, haces por fases. Y luego esa primera fase que tiene que ver con, y es bastante restrictiva, que tiene que ver con quitarte alimentos, los mayores, grandes cantidades, las mayores que producen histamina, tanto fuera, en este caso el pescado, como los que dentro, o sea, vas a comerlos y se va a transformar por las bacterias,
empieza con fase 1. La fase 1, de acuerdo a los estudios de investigaciones en aquel momento, que yo lo trabajé, era de 2 a 4 semanas. O sea, 2 a 4 semanas quitarte todos los alimentos que son los Sí, y que es a bien nivel intestinal se sí. metabolizan más en histaminas. ¿Cuáles serían? Ajá, y bueno, en este caso el pescado, en este caso Mariscos. los mariscos, el cerdo, que el cerdo es un liberador, o sea, no, aparte de producir, también es un liberador. Porque esa es otra cosa que no he hablado, o sea, solamente he hablado de los que se transforman en histamina, pero también tenemos otras aminas que, lo que decía, la enzima utiliza esas aminas y te excedes de histaminas por otros alimentos. Y también hay alimentos que son liberadores de histamina. Y digo que es bonito porque cuando tú entiendes, por ejemplo, el aguacate tiene tiramina, que hace que liberes histamina dentro del intestino. Okay. No tiene el aminoácido como la histidina no lo tiene. Histidina, pero tiene tiramina, y esa tiramina dentro del intestino lo que hace es liberar la histamina, porque la enzima lo que utiliza es la tiramina para degradarla. Yeah. Es algo bien interesante. Y igual pasa con el tomate. Igual con los cítricos. Ajá, igual pescado, pasa con los mariscos, cítricos, cerdo. En el caso de los cítricos son liberadores. Okay. Liberan la histamina porque tienen una sustancia que hace que se libere. Okay. En el caso, por ejemplo, de la berenjena, otro que consumen muchos es el espinaca. Utiliza mucho espinaca. Okay. En el caso del huevo, no es el huevo completo, sino la clara. La clara porque tiene la proteína como tal. Entonces es una lista. Yo antes usaba la lista que utilizaban los suecos. Ellos tienen una lista muy grande de liberadores, de productores de histaminas y de bloqueadores de histaminas. Lo que pasa es que yo hice la lista, después la traduje a nuestro entorno de América, que es un poco diferente. Nosotros tenemos un poco más de alimentos en el que podemos utilizar. Y hay otros alimentos en el que yo no utilizo. Por ejemplo, ellos no consideran en Europa que consumir cereales, en este caso con pacientes que tienen deficiencia de la actividad o la actividad enzimática DAO, no consideran que se debe quitar. Yo sí los quito, los cereales, especialmente por los hongos. Porque por las aflatoxinas. No solamente por las aflatoxinas, sino que si en caso tal tienen hongos, ellos compiten por los sustratos. Exacto, si hay una cándida se pone peor la situación. Con una cándida se pone peor. Yo tuve, he tenido varios, pero tuve uno muy especial que yo lo empecé a ver por cándida. Sufría mucho de distensión, es un paciente hipertenso. Hago a la acotación que los pacientes que están tomando antihipertensivos también tienen bloqueada la enzima DAO, así que van a tener síntomas, pero es por el fármaco. Entonces, yo este paciente era hipertenso, tenía candidiasis, sufría mucho de distensión y no mejoraba con nada, con ningún tratamiento que hay una lista de alimentos para la cándida, eso no mejoraba. Y yo dije, esto es otra cosa. Y me fui con la actividad enzimática de la DAO. Y buscando, hay un artículo de investigación también, vuelvo y les digo, soy del área de investigación, soy muy cuadrada, me busco los artículos de investigación y trabajo sobre eso en la clínica. Hay un artículo de investigación que habla de candidiasis y la actividad enzimática de la DAO. Entonces, hay unos microorganismos que también son competidores junto con la cándida. Ellos son bacterias a nivel intestinal y entonces lo que hacen es bajar la actividad enzimática de la DAO y compiten por ese sustrato. Entonces ya lo que hice fue trabajarle dieta baja en histamina por fase, se mejoró. De hecho, él está de alta, él llegó a subir y su bloqueo de la actividad enzimática de la DAO era por la cándida y aparte de eso, mézclale el antihipertensivo que toma. Entonces yo lo que hice fue hacerle la fase, mejorarle la cándida, ya le dejaba, o sea, con su antihipertensivo normal que sigue tomando y me llegó a tener 85 de actividad. De actividad y después entonces se hace esa primera fase de los alimentos como que se metabolizan más en histamina y después... Y después de la fase 1, que de acuerdo a los estudios de investigaciones dice de 2 a 4 semanas, y digo de acuerdo a los estudios de investigaciones porque llegó un punto en el que yo tuve que hacerlo individualizado porque no todos
van a tener la misma reacción de 2 a 4 semanas. O sea, a lo mejor en 2 semanas te dicen, todo se me quitó. Pero, Hay unos que pero tardan después a la más. tercera semana tú empiezas a hacerle la fase 2, que es introducción, poco a poco, y echan para atrás. Claro. Entonces, eso es literalmente Claro, individualizado. y hay estudios que te hablan de que empiezas a ver mejoría después de la sexta semana. Entonces tienes que ver mucho la evolución individual de cada quien. Los artículos te dicen una cosa porque eso lo hacen en personas o a veces en ratones, en un laboratorio bien controlado. Tú acá no controlas, porque también el estrés libera histamina. De hecho, el exceso de ejercicio también libera histamina. Entonces, hay una gran cantidad de cosas en el que un ser humano está... si tú no duermes tan bien, para que sepas, vuelvo y repito, eso es un neurotransmisor. Si tú no duermes bien, básicamente por producto de otras hormonas, lo que haces también es liberar la histamina. Entonces, el no dormir bien. O sea, lo mismo clásico de algo saludable. Exacto, los Si consejos epigenéticos de siempre, esos serían los que aplicaría. Si tú no duermes bien, si tú te excedes en ejercicio, hay gente que se excede en ejercicio. O sea, el ejercicio es bueno, pero si hay un exceso, también produces liberación de histamina. Si tú, por ejemplo, tienes problemas intestinales y no los resuelves, también liberas histamina. O sea, se sabe que el estrés produce permeabilidad intestinal, y esa permeabilidad intestinal está relacionada también con bajas actividades enzimáticas, no solamente de la DAO, sino de otras enzimas. Entonces, ya teniendo todas esas cosas, tú haces un checklist y dices, mira, ¿sabes qué? Vamos a trabajar con esta dieta fase 1, luego tú evalúas individualmente si sabes que puedes pasar a la segunda etapa, que es la fase 2. La fase 2 es introducción, pero no vas a hacerlo todo. Y la introducción se hace mezclado con la fase 1. O sea, fase 1, fase 2. ¿Cómo es eso? Entonces, tú lo que haces es, mira, vamos a agregar en toda la semana, recordemos que son 7 días, vamos a agregar 2 alimentos que sean un poquito más altos en histamina, mezclado con los otros bajos, y vas viendo tolerancia. Tú puedes hacer un cuadro y decir, mira, necesito que tú me vayas diciendo qué tolerancias tienes. Sí, como un diario, pues. Y el paciente tiene que suplementarse con la enzima. Mira, ¿no? en el caso de la enzima, que también es importante, de hecho hay pacientes que, por ejemplo, con la dieta baja en histamina funciona muy bien, pero cuando tú le agregas la enzima, vuelan, Claro. les va mucho mejor. Perfecto. He tenido pacientes psiquiátricos que toman la enzima y junto con los fármacos de psiquiatría le va muchísimo mejor. O sea, duermen bien. De hecho, pacientes que no duermen bien, porque los receptores de histaminas también están ligados a la vigilia-sueño. Vuelvo y repito, es un neurotransmisor. Entonces, si la persona también, yo también les indico, si no duermen bien, yo les digo, tómense una capsulita en la noche de la enzima como tal, y de verdad que les va súper bien también. Bueno saberlo. A mí me ha ayudado muchísimo la enzima, incluso con los sofocos nocturnos. Por ahí les dejo ese datito por allí, porque hemos llegado al final de nuestro episodio y estamos súper felices. Hablo por las dos, pero es que de verdad que estamos muy contentas de haberte tenido aquí, de que nos hayas hablado de este tema tan extenso, tan profundo, tan bonito. Y pues siempre bienvenida a Podcast Desinflámate, que está saliendo por cortesía de Laboratorios Vidatech. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en YouTube y en Spotify como Podcast Desinflámate. Y ya saben, cosa para cerrar importante, si eres una mujer sobre todo que padece de migrañas crónicas y nunca has dado con la solución, o padeces también de evacuaciones líquidas de forma constante, o de mucha fatiga y mucho cansancio y tampoco entiendes mucho por qué, o dolores musculares crónicos, podría ser que esta sea la solución. Así que eso fue, creo que una de las cosas que más me impactó y que más quisiera que quedara
aquí claro para todos ustedes. Y bueno, Maritza, si nos puedes decir dónde te pueden contactar o dónde te pueden ubicar en las redes para los que estén interesados. Bueno, primero, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y me pueden contactar en mis redes sociales, que es marixa.rios, y estoy en Punta Pacífica, en el Hospital Punta Pacífica, en los consultorios Sena, o sea, y bueno, estoy viendo y viniendo porque estoy terminando algo en España, y bueno, pero muchísimas Aprovechenla gracias. mientras tengamos aquí y tengamos la Súper. oportunidad de validar con exámenes de laboratorio cómo está esa actividad de la DAO, cómo estamos degradando histaminas, si eres de esos pacientes que tienes de todo pero no tienes nada. No estás loca, estamos contigo. Exacto. Gracias por escucharnos y feliz día, alegría. Hasta la próxima. Este episodio fue patrocinado por Laboratorios Vitatec, comprometidos con tu bienestar.